Reflexiones de un congresista, de Juan Carlos Onetti. Según mis muy bien protegidas fuentes de información, se está proyectando un congreso de escritores de lengua española. También intervendrán editores y otra gente relacionada con el mundo de los libros. Los datos que me han llegado anuncian jubilosos que este congreso será distinto a tantos otros a que tuve el honor de ser invitado, en España, en Chile, en México, en Venezuela. Diferente porque se tratará de lograr algunos resultados concretos en beneficio de la literatura escrita en español. Se intentará, creo, que los congresistas, aparte de leer sus ponencias, generalmente y de acuerdo con mi experiencia, las tales ponencias suelen ser ensayos sobre escritores vivos o muertos, o más o menos, se pongan de acuerdo sobre recursos que permitan la mayor difusión del libro en España y en Hispanoamérica, y que luego, de regreso a sus países, los congresistas puedan proponer y empujar soluciones para tantos problemas creados por la indiferencia de los gobernantes, en la mayoría de los casos, o por el peso de las empresas editoriales. Si me invitan al futuro congreso, que se realizará en algún lugar o lugares de este país, asistiré agradecido y llevaré algunas ilusiones. Pocas, porque recuerdo que mientras charlábamos sobre literatura en México, el presidente argentino, Onganía, quiso contribuir al mejor éxito de los proyectos que discutíamos, firmando un decreto por el cual los editores argentinos pagarían solamente el 5% de los derechos de autor en lugar del 10% que era habitual. Debo recordar aquí que mientras viví en Montevideo y en Buenos Aires, estuve relativamente al día con lo que se publicaba en Europa y en Estados Unidos, pero ignoraba totalmente que estaba sucediendo en países de la América hispana, países que eran un poco menos que vecinos de las capitales nombradas. Recuerdo que mi amigo y novelista admirable, Rojas Erazo, colombiano, me contaba que en su patria no existía ninguna editorial, que los autores debían llevar sus libros a la imprenta, pagar la edición y enfrentarse después con el fantasma de la distribución. Fantasma imposible de exorcizar. La única salida posible era enviar el libro a firmas editoras de México o Buenos Aires y esperar buena suerte. Ignoro la situación literario-editorial en otros países hispanoamericanos, pero la realidad es la ya descrita, la ignorancia de las literaturas de los países hermanos. Algunos escritores lograron salvarse del casi total anonimato mediante los premios literarios que fueron abundantes en España y que pueden revelar y consagrar a un hispanoamericano anónimo, aunque es una hipótesis, no tengan el poderío de un premio Goncourt que asegura una venta de cientos de miles, aunque los jueces, reunidos en el tradicional almuerzo, se hayan equivocado. Pensemos en Celine y su viaje al fin de la noche, derrotado por una novela mediocre pero suficientemente patriótica. Claro que debe considerarse, aunque no sé si el futuro Congreso lo hará, el obstáculo casi insalvable creado por la censura en varios de los países, cuyos mejores escritores, supongo y deseo, serán invitados a concurrir a España. Los jurados de concursos literarios suelen ser poco satisfactorios, pero siempre los encargados de censurar, ya por el hecho de aceptar esa tarea, son infinitamente peores. Ignoro también si tendrán cabida en el Congreso las dificultades que crean los localismos, los modismos, el caló. No hace mucho se publicó aquí
un libro del mejor novelista y cuentista de Hispanoamérica. La obra, eran dos, reunidas en un solo volumen, está poblada de maneras de hablar mexicanas. La edición española las tradujo por formas del habla popular de Madrid o Barcelona. El resultado es cómico e irrespetuoso. No sé cuál puede ser la solución, si es necesaria y se la busca para este u otro obstáculo que enfrenta la comunicación entre los países de Hispanoamérica y de estos con España. Y no olvidemos, al pasar, la cantidad de dialectos indígenas que existen y se usan en América. Recuerdo que durante una campaña electoral en Bolivia, Paz Estensorod, cuyo nombre vuelve a difundirse en estos días, tuvo que decir sus discursos en 20 dialectos, totalmente distintos hasta el punto de que los hablantes de un mismo país, y que forman en casi todos los casos la inmensa mayoría, no pueden entenderse entre ellos. Pero también entre los habitantes de los países hispanoamericanos y de habla española existen sutiles o groseras diferencias en el sentido de ciertos vocablos. No es difícil que un rioplatense meta la pata, con toda inocencia, conversando en México, Venezuela y Colombia. Recuerdo el caso de una señorita, hija de embajador, que concurrió a una fiesta en México y ante los elogios que le hicieron por su vestimenta contestó: «Oh, no, la modista estaba con prisa y la pollera, falda, quedó chingada». Y esta frase, tan desprovista de malicia en su país, provocó un silencio alarmante para la chica, de desconcierto y censura. Otro sí, recorrí buena parte de México en un pequeño automóvil que manejaba un chico muy simpático e inteligente. Como era forzoso, luego de varias horas de evolucionar sobre abismos a una velocidad mínima de 80 kilómetros y por carreteras excavadas en la roca de las montañas, que solo permiten el paso simultáneo de dos vehículos, allí no es de hombres temer a la muerte, la conversación cayó en el tango. Mi compañero sabía de memoria una gran cantidad de letras de tango y las cantó con buena voz. Yo tarareaba discreto. Finalmente, él me preguntó: «Dime, ¿por qué quiere decir la mina piantó del bulín?». Y yo le contesté con voz de suficiencia: «Muy fácil, la percanta rajó del cotorro». Después nos aclaramos. Él conocía cientos de tangos, pero le era imposible entender la mayor parte de las palabras del lunfardo rioplatense. Pero no es probable que estas incomprensiones turben el desarrollo del Congreso que se está planteando. Allí todos hablarán en español, que es nuestra lengua, y si alguno inconscientemente resbala, las consecuencias se reducirán a alguna sonrisa. Y ya que recordamos congresos y diferencias idiomáticas, otra anécdota para terminar. En un congreso del Pen Club realizado en Nueva York, Pablo Neruda rememoró otro, celebrado no sé dónde, y en el cual se resolvió que los oradores debían hablar en español o en francés. Entonces el presidente, que debía ser el mismo Neruda, pidió a los asistentes que, si entre ellos había alguno que dominara ambos idiomas, se ofreciera para efectuar la traducción simultánea. Y uno de los congresistas se levantó y clavándose un dedo índice en el pecho gritó, orgulloso y definitivo: «G. Diciembre de 1978».